Hoy en Es la Hora de Opinar vamos a tener nuestra mesa de debate con Blanca Heredia, Sabino Bastidas y Luis de la Calle para discutir el tema de qué hemos aprendido estos 12 años de Es la Hora de Opinar y cuáles han sido los cambios que hemos visto en México. Después va a estar con nosotros Omar Enrique Hernández para platicar del desabasto de medicamentos oncológicos para niños aquí en México. Y para finalizar le presentaré una entrevista que le hice a Gilberto Guevara Niebla, especialista en educación pública, para hablar de la política educativa en la actual administración del presidente López Obrador. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Esta noche concluimos esta semana de celebración de 12 años de Foro TV y de la Hora de Opinar. Y hemos estado hablando de qué tanto ha cambiado México en este tiempo que hemos estado al aire. Hoy vamos a concluir este tema con los integrantes de la mesa de los jueves. Saludo a Blanca Heredia. Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo. Muy buenas noches. Sabino, Luis, auditorio. Sabino Bastidas, muy buenas noches. Leo, muchas felicidades, muy buenas noches. Luis, Blanca. Y Luis de la Calle. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué pasó, Leo? Buenas noches. Sabino, Blanca, felicidades también, por supuesto. Pues déjame empezar contigo, Luis. Tú eres el veteranazo aquí en Foro TV. No comenzaste en la Hora de Opinar, pero si no mal recuerdo, habías comenzado en un programa muy interesante con Carlos Ursúa y creo que estaba también Lorenzo Córdoba, ¿no, Luis? Pues mira, sí, efectivamente, Leo, yo tuve el privilegio de empezar hace 12 años y Sí. la primera emisión en la que participé fue una en la que eran los miércoles a las 8 de la noche y éramos moderados por Elisa Alanís y Sí. platicábamos de temas económicos, coyunturales, estructurales. Carlos Ursúa, que después llegaría a ser secretario de Hacienda del presidente López Obrador, Sí. y yo, sobre los distintos temas de la economía mexicana y su inserción en el mundo, los retos que se tenían en materia de desigualdad, crecimiento, ahorro, inversión y un gran etcétera. No creo que eso. Después participé durante un tiempo los domingos, porque cambió la programación, con Elisa Alanís y luego con Enrique Campos Suárez. Participaban en esa emisión también Lorenzo Córdoba, el propio Carlos Ursúa y otros, y después, bueno, y me invitaste tú generosamente, Leo, a participar los jueves ya hace un número de años importantes, y creo que, bueno, ha sido un privilegio hacerlo, sobre todo tratar de tener una participación en un ambiente donde se pueden discutir temas con diferencias de opinión, pero con relativa seriedad, también con relativa fluidez y dinamismo, y no necesariamente con una estrategia, digamos, de polarización, sino de defensa de la libertad de expresión. Así es. Y creo que esa es la principal contribución de tu programa, Leo, es que en este programa se puede hablar de todos los temas, se puede hablar de los temas con respeto y con diferencias de opinión y con distintos puntos de vista, sobre todo para hacer una invitación a las personas que nos dignan con su audiencia, de que se vuelvan curiosos sobre ciertos temas. Y en los últimos programas que hemos estado hablando del mérito de la educación. Creo que el principal activo de un proceso educativo es incitar a las personas la curiosidad por el aprendizaje, y creo que tu programa hace una labor muy importante en invitar a la gente a pensar temas que a lo mejor no se piensan con distintos criterios de manera cotidiana. Es interesante, Sabino. Yo creo que tú eres el segundo que llegó a esta mesa de los jueves, y es muy interesante lo que dice Luis, porque luego hay temas que uno piensa van a aprender muchísimo, va a estar buenísimo, y no. Y luego hay temas que uno dice, bueno, a ver, vamos probando, y resulta que se arma una gran discusión, ¿no, Sabino? Yo quiero empezar por decir que
pues es un espacio muy disfrutable. Sí. Yo quiero dejar mi testimonio público de que en todos estos años en que he tenido el privilegio de participar en esta mesa contigo, Leo, yo he sido totalmente libre. A mí nadie me ha dicho qué decir, qué no decir o qué voy a decir. Y eso lo reconozco, lo respeto y lo aprecio, y creo que es algo que se nota. Es algo que disfruto mucho. Entonces yo creo que el disfrute de nuestras conversaciones se traslada un poco al auditorio. Y el afán, pues, es tratar de generar un debate, un diálogo. Los mexicanos tenemos una relativamente mala cultura del debate público, porque somos muy sentidos, somos jarritos de tlaquepaque. Entonces, cualquier comentario se convierte en personal. Yo creo que hay que poner en valor y defender el debate libre de las ideas, en que la democracia se construye con el contraste de ideas, en que no tener puntos de vista iguales es maravilloso, que tus mejores amigos pueden ser las personas que piensan totalmente distinto de ti, y que en ellas puede haber un gran valor, y que te une el cariño por un país, el objetivo común. Y yo he disfrutado mucho estas mesas. Sería largo de enumerar. Tuve el privilegio de empezar en algunas mesas ahí con Héctor Aguilar y con Jorge Castañeda. Recordarás en varias que me hiciste favor de invitarme. Así es. Con Juanito Pardinas, con Denise Dresser, después con mi querido Luis de la Calle, que tuvimos ahí algunas mesas con Tello. Y bueno, pues largo de denunciar a todo el grupo de personas con las que he convivido, desde Viridiana, Alexandra, Maite. Agradecer mucho a Iván y a David, por supuesto. No quiero dejar fuera a Valeria, a Hernán, a Max Kaiser, a todos los que hemos estado platicando, analizando, no siempre teniendo, uno no acierta en sus comentarios, uno hace un esfuerzo por tratar de traerle al auditorio un enfoque diferente, nuevo, fresco, algún punto de vista. Yo he cambiado mis puntos de vista, y yo creo que para eso es la libre discusión. Así es. Y en una democracia, en la medida en que logramos crear opinión, crear juicios, transmitirlos, generar puntos de vista distintos, estamos creando plaza pública. En una realidad en donde las redes sociales, en lugar de una plaza pública, hemos creado una serie de fortalezas privadas, donde los algoritmos y los dogmatismos a veces se apoderan de la discusión. Tener un espacio público en donde se discutan ideas, se platique libremente, pues me parece que es refrescante, es bueno, yo lo gozo mucho, aprecio mucho el espacio, y creo que lo que estamos aportando es aportarle a la democracia debate, hacer nuestra parte en la discusión de las ideas, y creo que así es como se va fortaleciendo la democracia y, por supuesto, la ciudadanía. Bueno, a Blanca Heredia yo la conozco desde que yo era muy joven en el Colegio de México. Y yo también era muy joven. Sigue siendo, querida Blanca, sigue siendo. Sigue siendo. Gracias al pacto con el diablo. Exacto, el que ha envejecido ha sido yo, tú no. Exacto. Pero siempre fue un gusto debatir con Blanca Heredia en privado, en público. Siempre nos hemos divertido, querida Blanca, y ha sido enorme el que te hayas podido, integrar a la hora de opinar a esta mesa, Blanca. Muchísimas gracias, Leo. Déjame decir que, primero que nada, muchísimas felicidades. Sostener 12 años cualquier cosa es difícil. Cualquiera. El interés en un tema, el interés en una persona, en fin, digamos, es difícil. Y tú, pues, lo has logrado junto con tu equipo, mantener este espacio, no solamente mantenerlo, sino mantenerlo vivo. Y déjame hacer un reconocimiento muy especial, algo que me llamó la atención desde que nos contaste hace ya muchos años, poco más de 12, cómo le ibas a poner al programa. Sí. Me pareció retador, como muchas de las cosas que has hecho siempre, y que me ha parecido que eres así, desafiante con los límites. Y quiero explicar por qué me pareció tan sorprendente y reivindicarlo, ¿sí? Yo vengo, como muchos de nosotros, déjame ponerlo así, pues de la posibilidad de haber tenido acceso a educación muy exigente. A mí me interesó siempre la filosofía, originalmente era la que era mi vocación, digamos. Y viniendo desde ahí, siempre he tenido cierto resquemor frente a la opinión, como los griegos clásicos que distinguían entre doxa, opinión, y logos, conocimiento. Sí. Y hay esta idea muy extendida de que la opinión es menos
de que la opinión la podemos, pues es solo tu opinión, ¿no? Sí. O como diría Andreas Schleicher, el jefe de educación de la OCDE, una frase que se hizo famosa, ¿no? Pues sin datos solamente eso es tu opinión. Frente a esa mirada que soslaya la opinión, tú la reivindicaste en el nombre mismo del programa. Y eso me parece muy importante. Básicamente porque abriste un espacio, abrió esta empresa y contigo, la empresa Televisa y tú Sí. a la cabeza de este proyecto, un espacio justamente para un país que además venía de un largo invierno en este sentido autoritario. Sí. Un espacio para los puntos de vista que no son definitivos. Son puntos de vista para los cuales se ofrecen razones, pero que esas razones no son concluyentes y por eso pueden variar, como bien decía Sabino, y me ha pasado a mí aquí también muchas veces, pero que al mismo tiempo le dan casa a una cosa que hacemos todo el tiempo, porque muchísimas veces en nuestras vidas personales, públicas, privadas, profesionales, tenemos que tomar decisiones con información incompleta, con base justamente en opiniones, en que podemos dar ciertas razones, pero no razones concluyentes ni definitivas. Y me parece que ha sido no solamente valioso en términos de la democracia en general, si quiero especificarlo, o sea, pedagógicamente importante, para un país que no tiene costumbre de debatir, para un país que tiene más bien costumbre de monologar, en todo caso de forma sucesiva, pero no realmente de confrontar puntos de vista, y menos puntos de vista que son así tan personales, a los que se ofrecen razones, pero que, insisto, no son concluyentes. No solamente reivindicaste tú ese espacio, que siempre me llamó la atención, el de la doxa, de la opinión, el del conocimiento perecedero, que no tiene razones firmes ni definitivas, y que es de lo que está hecha la vida, y de lo que está hecho también mucho de la vida democrática y la vida en común, la posibilidad de construir la vida en común, en tiempo real. El que además ese espacio fue un espacio desde el principio plural, o tan plural como la pluralidad del país lo permitía, la pluralidad manifiesta del país lo permitía. Y eso también me parece, desde luego, muy, muy valioso. Yo diría que esta ha sido una de las casas enormemente importantes, gozosas además, de la libertad y el entendimiento. Con respeto, sí, pero también con cierto desenfado, con humor. Sí, claro. Sobre todo desde el altiplano, gran cosa, que no sea solemne. No, bueno, y si la gente... A lo mejor por eso nos ven también en otras partes del país, porque pues no es así la solemnidad barroca, altiplanesca de siempre, ¿no? Bueno, y si el público nos viera cuando los cuatro nos vamos a comer, ¿no? Habría que llevar una cámara o algún día. Una camarita escondida. Exacto. Bueno, déjame ir, Luis, y les agradezco mucho, desde luego, a todos los tres los comentarios. ¿Cómo ha cambiado el país en estos 12 años de La Hora de Opinar y de Foro TV? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, el nombre La Hora de Opinar, Leo, también tiene una connotación de un llamado a las armas, ¿no? O sea, de decir, es la hora donde los ciudadanos no solamente expresamos lo que pensamos o nuestras opiniones, como decía Blanca, sino que necesitamos que el ciudadano opine para construir su propio futuro, para delinear el país que nosotros queremos. Y bueno, México ha cambiado de una manera muy importante en los últimos años, ¿no? Quizá el primer cambio es que nos hemos envejecido un poco, ¿no? Como país. Y creo que la demografía, ustedes, como exalumnos del Colegio de México, ha sido una institución que siempre ha fomentado la idea de que la demografía es extremadamente importante para entender el desarrollo de un país, y efectivamente lo es. Y bueno, México es un país que sigue siendo relativamente joven, pero que hoy, 12 años después, lo somos un poco menos, ¿no? Y eso creo que es un asunto muy importante. También le tocó, digamos, a la hora de opinar a Foro TV, la transición democrática, en el sentido de que habíamos tenido a partir del año 2000 la alternancia, y después tuvimos, obviamente, el regreso del PRI con Enrique Peña Nieto, y ahora tenemos la presencia del presidente López Obrador. Y creo que el desarrollo de un país no es algo, digamos, que uno pueda predecir linealmente. Es decir, el futuro parece así, sino que va a haber siempre bandazos, va a haber pasos para adelante, pasos para atrás.
Y lo que necesitamos convencernos en México es de que vamos a encontrar el modelo de país que queremos, sobre todo a través de, uno, confiar en el ciudadano, en la capacidad del ciudadano que tiene para entender, en la capacidad del ciudadano que tiene para decidir su propio futuro, y por lo tanto invitarlo a que vea él también que es la hora de opinar, la hora de participar, la hora Sí. de hacer las cosas, y que experimentemos distintas alternativas de qué tipo de país queremos, reconociendo que nadie tiene el monopolio del modelo verdadero que va a llevar a México a un país a desarrollarse, sino que ese modelo lo vamos a encontrar a través de una manera descentralizada con la participación y la opinión de todos. Entonces, hora de opinar, pues es un pequeño grano, una pequeña contribución a ese proceso, y México yo creo que está en ese proceso de introspección de qué tipo de país queremos. Algunas personas verán, por ejemplo, las diferencias que se tienen con la cuarta transformación como un proceso extremadamente difícil o doloroso y para muchos obviamente esperanzador. Es parte del proceso de desarrollo del país, y creo que la labor nuestra es dar nuestra opinión y poner un marco de referencia que le permita a las personas evaluar un poco más cómo se va transformando el México a través de la transformación que tiene cada uno de ellos en sus vidas cotidianas. Sí, ya tendremos oportunidad, desde luego, de debatir, por ejemplo, el comunicado de esta semana del Senado de la República, donde se considera a los opositores de la Cuarta Transformación como traidores a la patria. Yo no puedo pensar algo más lejano a un espacio de opinión, de parlamento, que tratar al de enfrente como si fuera un traidor a la patria. Aquí nunca hemos puesto esos epítetos y bueno, en ese sentido pongo sobre la mesa contigo. ¿Puedo decir algo sobre eso, Leo? Sí, Creo sí, que sí. no opinar sería traicionar a la patria. Sí, exacto, totalmente de acuerdo. Muy, muy bien puesto por Luis. Pero bueno, te lo pregunto a ti, Sabino, ¿ha cambiado el país en estos 12 años? A veces no para bien, porque este tipo de comunicados, hombre, si se hubieran publicado hace 12 años, pues yo creo que hubieran generado un mayor escándalo al que ha generado ahorita, ¿no te parece? Sí, Leo, creo que la hora de opinar ha vivido tiempos muy polarizados de México. Recordemos que en el 2006 la disputada elección Sí. presidencial de aquel año nos colocó a todos en dos bandos, en dos trincheras y polarizó mucho al país. Y hemos vivido tiempos polarizados, tiempos de opiniones muy radicales diferentes, muy encontradas, de un enorme encono, pero paradójicamente han sido los años en los que México ha estado realmente al borde de la consolidación democrática. Si lo analizas en el contexto de la transición a la democracia, que me gusta mucho cómo lo pone Luis, el proceso de transición democrática de México durante estos 12 años ha tenido a las tres principales fuerzas políticas del país en la presidencia de la República. Ha estado Acción Nacional, estuvo de regreso el PRI, sí, entrando por la vía democrática, y ahora la izquierda, esta izquierda, entrando por la vía democrática. Entonces, si lo ponemos en contexto, realmente estamos muy cerca de un proceso de consolidación democrática. Las democracias se consolidan cuando todos los actores entran y salen por la vía democrática del poder. Digamos que nos falta ver la salida de la izquierda por la vía democrática del poder. Pero ya vimos a todas las fuerzas políticas que participaron en esta transición, en estos procesos de alternancia, entrar y salir. Y en este ir y venir, la democracia ha seguido jalando, ha seguido funcionando. Y la libertad de expresión, la capacidad de seguir diciendo cosas. Sí. Y yo creo que eso es lo que hay que seguir defendiendo. Las democracias no se construyen en una generación ni de un día para otro. Las democracias tienen momentos de regresión autoritaria, tienen momentos de duda, hay episodios negros, episodios más luminosos. Hay que tener profesión de fe democrática en el mejor de los sentidos. Y creo que efectivamente lo que hay que colocar como el buque insignia de la democracia es la capacidad que tengamos de discutir ideas, de discutir ideas diferentes, porque nadie tiene el monopolio de la verdad. No. Y uno puede tener hoy una convicción y mañana cambiar de punto de vista en función como decía Blanca, de los nuevos datos y de las cosas que se van haciendo.
Finalmente son juicios humanos los que estamos haciendo, sí. Somos seres humanos que nos equivocamos y venimos aquí a contrastar ideas. No es un asunto personal. Si yo difiero de ti o de un compañero, de Blanca o de Luis, sí, no es un asunto personal, estamos contrastando ideas. Sí. Y del choque de las ideas surge la luz de la razón, decía el clásico. Y esa es la idea de estos espacios a los que hay que reivindicar y defender que en la plaza pública que quien diga que son tiempos oscuros, pues hay que dar la batalla para que se discuta que no están bien y que la opinión pública y la opinión general de la sociedad pueda tomar una decisión electoral de voto día a día. Contribuimos, creo que de alguna manera, a una pedagogía política. Así es. Y en esa pedagogía, creo que este espacio, lo que sí pone en la mesa es discusión de ideas. Todos hacemos nuestro mejor esfuerzo para meterle datos, opinión, traer la mejor cita, la mejor forma de pensar, de manera muy respetuosa, sin calificativos. Y quiero reivindicar algo que es muy importante, Leo. Es el centro democrático. Más allá de las posiciones a la derecha o a la izquierda, hay un punto central en donde todos coincidimos como mexicanos, como país, y más que como mexicanos, como demócratas. Sí, ese centro democrático en donde todos podemos conversar, podemos diferir, podemos reivindicar puntos de vista en donde no estamos encontrados como mexicanos. Y por lo que tenemos que luchar de aquí al 24 y más adelante es cómo acercar esas posiciones a un centro democrático que hay que reivindicar, no como posición ideológica, sino como posición pragmática, técnica, de procesar la solución y la resolución de los conflictos y las controversias. Blanca, permíteme, porque sé que se tiene que retirar Luis de la Calle en unos minutos más, entonces le voy a pasar la palabra a Luis para que concluya y luego regresamos contigo. Adelante, Luis. Bueno, efectivamente, Leo, yo creo que lo más importante es el contraste de las ideas para ir encontrando qué tipo de organización queremos. Por eso existen las democracias representativas, pero una democracia representativa no puede entenderse sin la libertad de expresión, ¿no? Y decía Sabino que las citas son importantes. A mí la cita que me gusta en términos de libertad de expresión es la de Voltaire. Voltaire decía, yo puedo no estar de acuerdo contigo, pero defenderé hasta la muerte el derecho de que lo digas. Sí. Y creo que eso, si logramos preservar la libertad de expresión, haremos una contribución muy importante. Y este espacio, pues es un espacio de libertad. A mí nunca me han dicho ustedes, oye, sobre este tema no puedes hablar, o no puedes decir esta cosa. Obviamente yo no la aceptaría. Y el espacio de libertad que se respira aquí, y como bien decía Sabino y también Blanca, de respeto, pues es, creo, lo que le da cierta credibilidad a este programa que has encabezado estos 12 años. Pues encantado de estar contigo, Leo, y esperemos seguir haciéndolo hacia adelante. Pues muchas gracias, Luis, te agradezco mucho los comentarios. Te despedimos a Luis de la Calle, nos quedamos Blanca y Sabino en la mesa, y le paso la palabra a Blanca para que nos diga cómo ha cambiado México. Blanca, en 12 años es mucho tiempo, pero también es poco tiempo, o sea, se pueden hacer los dos argumentos, desde luego, Blanca. Claro que sí, claro que sí. Nada más antes de eso, un comentario a lo que dijo Sabino al final, de que ahora compartimos más la idea del respeto al diálogo y a la posibilidad de confrontar ideas. No estoy tan segura. Aquí sí me gustaría ver los datos. Sí. Y en todo caso, quisiera proponer que en algún otro programa pudiéramos discutir que sí compartimos los mexicanos. Yo aventuro una primera tesis de que creo que la inmensa mayoría de los mexicanos pensamos que los tacos son la mejor comida del mundo. Pero fuera de eso, ¿qué otra cosa compartimos? ¿Cómo ha cambiado México del 2010 al 2022? Yo diría que lo pondría de esta manera. Creo que arranca el programa, es la hora de opinar en las postrimerías, en el día después, digamos, de la crisis que pone en evidencia las cuarteaduras de pues la etapa en ese momento vigente del capitalismo global, que podríamos ponerle diferentes nombres: hipercapitalismo, capitalismo salvaje, era neoliberal, como le queramos llamar, digamos, marcado por la desregulación, la expansión de la integración económica internacional, la redefinición del papel del Estado en la economía y en la sociedad, en fin, todo eso.
son las cuarteaduras muy claramente en lo económico. Y en 2022 vemos ya, digamos, tenemos ya varios años en que hemos visto como el tsunami que eso generó en términos políticos en muchas partes de Occidente. Y seguimos viviendo ese especie de coletazo en contra de esa forma particular de organización del capitalismo. Yo diría que ese es el marco grande entre 2010 y 2022. Hay algunos otros cambios que me parece que son muy importantes. Quizá los dos que yo pondría sobre la mesa, uno pues muy negativo y otro desde mi punto de vista muy positivo, también a nivel global, especialmente en Occidente sobre todo, es por un lado pues el tema de la creciente frecuencia e intensidad de los desastres asociados al cambio climático. Totalmente. Esto es una cosa que ya desde luego en los círculos científicos desde el 2010 y antes ya se preveía esto y se vaticinaba, pero muchos quizá lo veíamos como una cosa exagerada, pero cada vez está más claro que hay más noticias sobre eso, quizás la mayor cantidad de noticias tienen que ver con eso, y ese aceleramiento y ampliación del número de este tipo de eventos tremendos, creo que es uno de los grandes cambios entre 2010 y 2022, en un periodo muy corto. Sí, totalmente. Por otro lado, creo que en el caso también de Occidente, y México ahí también se inserta de manera importante, pues es, digamos, la vitalidad, la frescura, con costos para ese movimiento, pero el fortalecimiento del movimiento, de una nueva ola, digamos, del movimiento feminista y de la defensa de los derechos de las mujeres. Me parece que ese es también un cambio importante. En el caso eso no lo para nadie, ¿eh? Eso sí no lo para nadie. Eso sí llegó para quedarse. Y qué bueno, Blanca, qué bueno, la verdad. Sin duda, por todas las mujeres de México y por nuestras dos chiquitas. Sí, cómo no, claro, así es. En el caso de México, y empiezo por ahí, creo que si me voy así como a lo que yo más recuerdo, 2010 y ahora 2022, pues pasamos de una de celebración deslucida y de museo muerto del Bicentenario de la Independencia en 2010, a un gobierno cuya oferta discursiva y simbólica, el de Andrés Manuel López Obrador, ha sido llevar a cabo nada más y nada menos que la cuarta transformación de la patria, en cuyo centro está, por cierto, justamente lo cultural y lo simbólico. Y parte de la imposibilidad de la conversación es que Andrés Manuel desde el día 1 ha estado tratando de cambiar el lenguaje. Y muchos seguimos o siguen en el lenguaje de antes. Y parte de la imposibilidad del diálogo pasa por ahí. Otra manera de ponerlo es entre el 2010, donde se hizo ya manifiesto, digamos, el aumento brutal de la violencia en vertical, aquel trabajo extraordinario de Fernando Escalante en Nexos. Sí, buenísimo. Que a mano hizo, y a pesar de que en el colegio en esa época no nos enseñaban mucho de cuestiones numéricas, hizo a mano esa cuenta. Y pues vio que se había cambiado la tendencia histórica, ¿no? En homicidio doloso. Y ahí pues ya quedó manifiesto que pues estábamos entrando en un nuevo momento de violencia ya desatada. De eso, 2010, desafortunadamente ahí el único cambio que yo percibo es de la violencia desatada, digamos, de ese aumento, ahora la violencia como dato. Altísimos niveles de violencia que cada vez hemos ido internalizando más como parte del paisaje. Oye, y como, digamos, como consecuencia de eso, una creciente presencia de los militares, ¿no? Yo quiero decir que en estos 12 años, antes hablábamos ha aumentado muy poco, de manera muy importante. Hablábamos muy poco de las Fuerzas Armadas, hoy ya es tema cotidiano. Pero te tengo que interrumpir ahí, querida Blanca. Intervenir no, de ninguna manera intervenir no. Te voy a intervenir, Blanca. De ninguna manera. ¿Qué diría Freud? ¿Qué diría Freud, Dios mío? ¿Qué diría Freud? Para que veas que sí nos divertimos, para que vean que nos divertimos. Te tengo que interrumpir, querida Blanca, porque ya se nos acabó el tiempo. Agradecerles desde luego que sigan en este espacio. Me intimida mucho. A ti. Me intimida mucho sus libros, ya se los he dicho reiteradas ocasiones. Pero es un privilegio, de verdad, estar todos los jueves con ustedes. Gracias, Blancas. Gracias. Luego, si quieres, te pasamos tips de dónde puedes conseguir ese tipo de objetos, Leo. Ah, ¿se compran? Esos denominados libros, se pueden comprar. No me digas, yo creí que los regalaban. Gracias, Blanca. Gracias, Sabino. Buenas noches. Buenas noches. Bye, bye. Vamos a hacer una breve pausa y al volver platicaré con Omar Enrique Hernández sobre el desabasto
de medicamentos oncológicos aquí en México. Regresamos.